La clase pasada estuvieron con el doctor Baza. Eso se le da la oportunidad para que todos sus docentes también puedan dictar la clase, conozcan al doctor Bazán, a la doctora Tevez, del otro grupo a la doctora Rocío Orozco, al doctor Delfín, al doctor Soriano y al doctor Manuel Loaiza. Entonces siempre se les da para que ellos puedan dictar la clase. ¿Cuántos nos gustaría estar ahí? ¿Qué es esa figura que estamos ahí? ¿Qué figura es? Para ver, jóvenes, si están ahí o se me han ido. ¿Nos Muralla gustaría china. estar ahí? Sí, Algún día estaremos ahí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la muralla china, nos remontamos, imaginan, hace cuántos años han hecho de kilómetros y aún, sin embargo, permanece. Entonces, así es nuestra historia natural de la enfermedad. Cuando nosotros hablamos de enfermedades que han hablado los compañeros, ¿no? De enfermedades que las hemos tenido en el pasado y otras las tenemos presente, como tos convulsiva, pero en esa época hablábamos de la lepra, de la viruela, ¿no? De la peste, entre otras enfermedades, pues entonces, ¿podíamos detectar qué enfermedades era? No. ¿Conocíamos cómo era su presentación, cuál era su inicio, cuáles eran sus cadenas, cómo se desarrollaba, cuál era su periodo de incubación, sus pródromos, cuánto tiempo de enfermedad era, todo ello? No. Hasta que en la época de, ¿quién fue el héroe de la medicina peruana que se inoculó? Daniel César Daniel Carrión. Asís Carrión. Decían, es Es realmente la verruga peruana, es la fiebre oroya, es una anemia, ¿qué es? Y era una misma enfermedad. Y él tuvo que desarrollar lo que es la historia natural de la enfermedad. Para que me entiendan un poquito más. Si yo quiero estudiar la historia de enfermedades de algo agudo, si yo vengo con un dolor, el niño viene con, o la persona, una persona de 15 años viene con dolor de fiebre, malestar general, dolor en la zona perumbilical, y que dice, se me irradia el dolor hacia la fosa ilíaca derecha, un hombrecito, no es mujer, un hombrecito de sexo masculino, y se queja y presenta fiebre. ¿De qué estaríamos hablando? Jóvenes, es un niñito, ya lo sabe, ¿qué pasó? Eh, Señores médicos, una hepatitis, un fosa hepatocarcinoma. ilíaca, fosa ilíaca derecha. Ah, Estoy estudiando anatomía, no estoy diciendo hipocondrio derecho, fosa ilíaca derecha. mm, Inclusive estoy hablando de un varón, no estoy hablando de una mujer. A ver, ah, ya los estoy entrenando para el próximo semestre, ¿ah? Que es un joven de 15 años que dice que ha presentado fiebre con un dolor a nivel perumbilical de hace 2 días, que ahora se localiza en fosa ilíaca derecha, con fiebre, más burma y positivo, ya hasta le estoy dando ya apendicitis. una apendicitis. ¿Y cómo saben eso? Porque saben cómo se desarrolla la enfermedad. Es una enfermedad aguda, pues ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, a eso llamamos la historia natural de la enfermedad. Entonces, si yo les hablo que tenemos una enfermedad, que ustedes la conocen, ¿ah? Una enfermedad que es producida por un virus, me imagino que ustedes me van a decir qué virus, es una infección febril perteneciente a la familia Periyavidae, identificada por primera vez en Trinidad y Tobago. ¿De qué estamos hablando? Y que lo tenemos presente en el Perú. ¿Qué enfermedad es? Oro, oropouche. ¿O qué? Oropouche. Oropuche, señores, señoritas, la han leído. ¿Y cuáles son los síntomas? Muy bien. ¿Pero cuáles son los síntomas? Fiebre alta, dolor de Fiebre, cabeza, dolor de dolor cabeza, muscular, de dolor musculares y articulaciones, articulares. erupción Es igual que el facial. dengue. Fiebre, malestar general, dolor y todo ello, ¿no? Entonces, esto está causando, está aumentando los soropuches. Y inclusive los últimos estudios están viendo que tal como Zika están afectando también al desarrollo del feto. Se pica en una gestante. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Un dinosaurio? ¿Un patito? ¿Un pollito? ¿Qué es esto?
A ver, jóvenes, ¿qué es? ¿Qué es? Mosquito. Un mosquito. ¿Por qué tipo de mosquito? ¿Este mosquito qué es? ¿Ya? ¿Y por qué no es Aedes? No tiene las patitas blancas. Las otras tienen acá unas bolitas blancas que ustedes cuando lo vean, inclusive en la universidad tenemos, ¿no? Van a ver que esto tiene como unas bolitas blancas ahí, ¿no? No tiene. Ya siempre he visto, ustedes pueden verlo. Entonces, ese es para que ustedes conozcan. ¿Y cómo saben eso? Porque ya conocen la historia natural de la enfermedad. Lo han leído, ya saben, entonces ya saben cómo se desarrolla. Entonces, para ello, señores, vamos a continuar lo que es la historia natural de la enfermedad. Pero para tanto, todas estas enfermedades causa que todo lo que nos hablan sus compañeros, que los felicito, me han hablado sobre la sarampión, sobre rubiola, sobre dengue, tosferina. Todos ellos causan ¿qué? Causan un problema grave en salud pública, por lo que es importante de conocer cómo está nuestra salud pública. La salud pública está definido como una ciencia y por lo tanto tenemos que organizarnos para hacer la prevención y protección, así como la promoción de la salud. Esa es salud pública, teniendo como punto principal la epidemiología, que va a dar las herramientas para poder vigilar, ver, establecer seguimientos y sobre todo ver qué pasa en individuo, familia y comunidad, ¿no? ¿Y qué quiero con ello? Mejorar que la realidad de salud de nuestro país. Entonces, conociendo la salud pública, yo voy a ver cómo está mi país y cómo en sí voy a poder insertar, ver, incluir estrategias para mejorar, pues, la salud. Entonces, cuando hablamos de salud pública, que yo soy doctor en salud pública, embarca una, una situación grande de conocimiento, sobre todo lo que se quiere es enfatizar la salud de toda la población, ¿no? Especialmente dando la prevención a través de qué? De la prevención primaria de enfermedad. Entonces, podemos hablar de este compromiso asociado con la población porque todos tenemos y todas las multidisciplinas tenemos que trabajar juntos para mejorar la salud. Yo felicito también el día jueves. El día jueves en la tarde tuvimos una supervisión de su salud y me gustó el entusiasmo de los señores alumnos que estuvieron en el Centro de Salud Virgen del Carmen, que una de las supervisiones, para que vean, ¿no?, de su salud decía, ¿cuál es ¿tiene usted en este momento una forma de verificar que la población o los pacientes intramuro, extramuros, cuando me salgo a la calle, realmente están recibiendo charlas, por ejemplo, de tuberculosis? Y efectivamente, me gustó el entusiasmo, los jóvenes que estuvieron ahí, que les agradezco, sacaron su rotafolio, otros hicieron sus papelógrafos y realmente pudimos detectar, porque yo arriba tengo cámaras, detectaron in situ y en fotos, y agradezco las fotos que me han enviado, que ustedes hacen lo que es salud pública. Y esto dirán, no, la doctora, ustedes son importantes. Miren cómo en un momento pudieron demostrar que sí educamos a nuestra población. Pues eso los voy a evocar para que la próxima clase ya saben quiénes van a tener que preparar sus eh, papelotes y otros siempre con un plumón. Y eso van a ser los del grupo del día viernes. También con sus estrategias que van a editar las charlas a la propia comunidad, a la propia, más que todo intramuro, que esté esperando una consulta odontológica, una consulta de nutrición, cualquier tipo de consulta tiene que estar siempre escuchando, nosotros enfatizando lo que es la mejora de la salud de nuestra población. Para ello, estas funciones de salud pública es ver el estado de la población, para ver cómo está la incidencia, la prevalencia, cómo está la mortalidad, para poder hacer mejores intervenciones. Tenemos que ver qué políticas vamos a hacer para resolver estos problemas de salud pública.
porque realmente la gente ahora no se quiere vacunar. Ojo, ¿qué podemos hacer? Tenemos que implantar estrategias de salud pública, promoción y protección. Promoción que ahorita vamos a ver, vamos a definir qué es la promoción y a través de la protección vacunando a nuestros pacientes. Vacúnense. Pues a la próxima semana ya están ustedes con la protección de inmunización entre ustedes mismos. Vamos a salud pública, otra función es cómo podemos hacer las prevenciones para mejorar el control de brotes en caso de un desastre. ¿Qué tal si hay un terremoto? Pues tenemos que ver qué pasa con toda la salud pública, ¿no? U otra crisis, que Dios no quiera sucede, pues algo, ¿no? Una situación adversa que realmente va en contra de la salud de la población, tenemos que ver cómo actuar. Asimismo, tenemos que asegurar la provisión de servicios de salud, ¿no? Todos nuestros servicios de salud, así como el recurso humano, tiene que estar capacitado para poder atender no solamente con calidad, sino al paciente se le trata con calidez, ¿no? Y por supuesto, evaluar todos los servicios y estrategias de la salud pública. ¿Dónde interviene la salud pública? La salud pública pues interviene en lo que es la higiene alimentaria. Hemos visto casos, ¿no? Que realmente creen mucho en la higiene alimentaria, el control de agua, el saneamiento ambiental, la acción comunitaria. ¿Qué está haciendo la gente? ¿Realmente está preocupándose por botar sus servicios, sus residuos a un tacho de basura, a la calle? ¿Cómo estamos con la limpieza? Tenemos que hacer la prevención de enfermedades. Estamos lavándonos las manos. Lo primero es lavarse las manos. Y realmente estamos haciendo una buena vigilancia de salud pública, pues todo eso es salud pública. ¿Y cómo podemos hablar de salud pública si yo no conozco cómo se desarrollan las enfermedades? Por supuesto, nosotros definimos desde un comienzo, han visto este proceso salud-enfermedad. Hemos visto la evolución de cómo se han estado viendo dando las enfermedades en el tiempo. Y por supuesto, hemos estado, vamos a ver cómo esta enfermedad, ¿no? ¿Cómo se presenta? ¿Cuál es su secuencia? ¿Qué causa la enfermedad? ¿Qué realmente se desarrolla? Ese desenlace en la persona realmente se va a recuperar, se va a rehabilitar, va a dejar secuelas, va a dejar una cronicidad o la persona va a fallecer. Entonces, cuando yo estudio cómo se desarrolla la enfermedad, cosa que hizo Daniel Alcides Carrión, sin intervención médica, decimos que es la historia natural de la enfermedad, que difiere el caso clínico donde ya escribo la evolución que se encuentra bajo una atención médica. Pero para poder ver cómo se desarrolla la lepra, cómo se desarrolla la viruela y todo lo demás, pues hemos estudiado la historia natural de la enfermedad. Entonces, estudiando la historia natural de la enfermedad, hemos podido ver de que esto se introdujo desde el año 1940 con Burner, para posteriormente la Clark comenzó a hablar sobre los niveles de prevención, ¿no? Los niveles de prevención que sean en los tipos de enfermedad y sobre todo cómo se explica la historia natural de la enfermedad a través de sus distintas etapas, ¿no? Sus distintas etapas que se desarrollan de la enfermedad. Comienza con una etapa de pródromos, una etapa de fiebre, de incubación, comienza la persona con signos y síntomas de la enfermedad, bien llega a sanarse, se recupera o la persona fallece, ¿no? Y esto es el concepto de historia natural de enfermedad que realmente se han visto en varios procesos que se han presentado y están descritos en el año 1976. Entonces podemos decir que todo este proceso constituye algo dinámico, donde realmente va a intervenir quién es el agente que produce la enfermedad, quién es el huésped, la persona, un niño, como su compañera ha dicho. Ha habido tos ferina o otras ciertas enfermedades en adultos mayores, que es muy distinto, y ver sobre todo este desarrollo que se va a dar, sobre la parte genética que su compañero Rodrigo ya nos dijo, ojo, estamos hablando ya de la tecnología genética, ¿no? Por supuesto, ya tenemos que ver y generar y ver quién genera ese estímulo que desarrolla la enfermedad en la persona. Entonces, la historia de nuestra enfermedad nos va a proporcionar cómo podemos nosotros intervenir en la prevención, en dar un diagnóstico oportuno en la persona, dar un tratamiento y, por supuesto, dar el pronóstico de la enfermedad, ¿no? ¿Por qué es importante conocer
ver las ventajas que tenemos de historia natural de enfermedad, puesto porque tenemos que identificar cómo se desarrolla. En esas épocas, inclusive mire, cogían al cadáver y delante de todos hacían la disección para ver qué provocó la muerte. Querían saber cómo fue la enfermedad, por qué lo ocasionó, qué está lesionado. Para ello se comenzaron a ver, pues, el historia natural, cuando íbamos a ver cuáles son los conocimientos de ese proceso de enfermedad, cómo se va desarrollando. Vamos a fomentar estos hallazgos de investigación. Está la patología, no la microbiología, y vamos a ver cuáles son estos problemas revelantes que se dieron para que la persona realmente desarrolle la enfermedad. Asimismo, como vemos cómo se desarrolla la enfermedad, acuérdense de, de Snow. Snow no es Coca-Cola, pero un momentito. Todos los que no toman de esta agua, pues son los que no van a tener enfermedad. Entonces, ¿cuáles son las mejores medidas correctivas para aplicar en el momento oportuno? Y sobre todo realizar las formas de prevención. No solamente epidemiología ve a la persona, sino ve a toda la familia y por ende a la comunidad. Y ahí llegamos que en salud se produce la enfermedad por múltiples causas, ¿no? Ya sea por su estilo de vida, depende de la persona. Unos dirán, ¿por qué esta persona le dio COVID y a la otra no? Pues depende de la biología de la persona, depende de los servicios de salud. ¿Qué gano hablando yo sobre hay que tener buena salud si sin embargo no hay una accesibilidad a un puesto, a un centro de salud, ¿no? Está muy lejos y tenemos que ver mucho el medio ambiente. Entonces, con todo ello, existe pues en metodología, por supuesto, un factor muy importante que lo vamos a conocer, que es los factores de relación causal, ¿no? Cuando hablamos de la relación causal, hablamos de la probabilidad, ¿no? Cuando yo digo, miren, voy a hacer un estudio para ver cuál es em, supongamos, si el cigarro realmente es para producir cáncer, pues hago un estudio de probabilidad, veo que hay una relación causal o no hay. Entonces hago, desarrollo mi valor P o mi intervalo de confianza, ¿no? Mi razón de prevalencia, y dice la probabilidad de que realmente el cigarro es el causante de que la persona tenga cáncer. O también hacemos la secuencia temporal. ¿Qué quiere decir la secuencia temporal? Decimos, a mayor tiempo de exposición, mayor dificultad para establecer la relación causal, ¿no? Cuando estamos expuestos a algo, vamos a tener mayor dificultad de decir qué es lo que le causó. Pues fue tanto tiempo que estuvo al lado de las radiaciones, fue porque ya tuvo un problema antes, ¿qué le sucedió? Acuérdense, mayor tiempo, mayor dificultad para establecer la relación causal. Y la dirección. La dirección que vamos a ver cómo están los criterios de fuerza, consistencia, coherencia, verificación predictiva positiva, ¿no? De especificidad, la sensibilidad, que lo vamos a ver dentro de muy poco. Cuando hablamos de criterios de causalidad, hablamos sobre la fuerza de asociación. Siempre decimos que tiene que haber un factor de riesgo para que exista la enfermedad. Y cuando hablamos de ello, ojo, pregunta examen, lo hacemos a través de medidas de asociación, que es el riesgo relativo. El riesgo relativo mide la incidencia de la enfermedad. Ojo. Otro criterio de causalidad es la consistencia, ¿no? Quiere decir que esto lo va a observar repetidamente en varios estudios. Ya sabemos que si la persona, pues, consumió tal producto, acá en la China, en todos lados, le va a dar una gastroenterocolitis. O que si la persona le picó un zancudito, pues, va a desarrollar esta enfermedad, ¿no? Eso se llama consistencia. Y especificidad es una causa conduce a un efecto, no a otros efectos múltiples. Dicen, si tú consumes pues mucho azúcar, la causa va a ser que usted tenga su diabetes. Si usted consume mucho cigarro, su causa es que va a tener un cáncer. ¿Dónde va a tener un cáncer? Eso se llama la especificidad. Y la secuencia temporal definimos como la presencia de una causa que precede en el tiempo la aparición de un efecto, ¿no? ¿Qué es la causa? Si yo realmente consumo alcohol, pues con el tiempo que voy a tener una cirrosis, ¿no? Es lo que está con el tiempo. Me dice la secuencia.
Primero, ¿cuál ha sido la causa? Pues consumir alcohol para yo tener la enfermedad. Y la plausibilidad biológica es una hipótesis, ¿no? Es en la que nosotros ya conocemos, vemos, suponemos que efectivamente esta parte, este microorganismo es el que va a desarrollar la enfermedad. Y la gradiente biológica se refiere a dosis respuesta. A mayor riesgo, a mayor exposición, mayor riesgo. Si yo estoy con una persona que tiene una tuberculosis de tres cruces, ¿voy a tener mayor riesgo de tener la enfermedad o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Me estoy expuesto a una persona? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tengo riesgo de tener la enfermedad o no? A ver, jóvenes, están calladitos. A ver, están calladitos, creo que se me han dormido. Para ver que están despiertos. Si hay una alta probabilidad de que te contagies, doctora, si estás expuesta. Claro, Sí, doctora. claro. Si estoy todos los días con una persona que tiene, pues, tuberculosis y sin tener un equipo de protección, pues voy a enfermarme. A mayor exposición, mayor riesgo. Si estoy con una persona que está con COVID, tose, ¿voy a tener riesgo de la enfermedad? Eso es lo que te están diciendo. ¿Ya? Por favor, tienen que estar atentos, si no se me duermen. Y la coherencia es la interpretación, ¿no? Es la relación causa-efecto. Yo sé que a través de la historia de la enfermedad, pues si te pica este animalito, este vector, vas a tener enfermedad. Si el experimento es cuando yo hago ya experimentos, ¿no? Donde elimino o no el factor que realmente va a agredir a la persona. Y la analogía es la relación, pues, que existe entre todas las enfermedades donde decimos que hay una equivalencia de asociación, ¿no? Yo fumo, está asociado a cáncer. Yo consumo azúcares, estoy gaseosas, estoy asociado a diabetes. Yo consumo muchas grasas, estoy asociada y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todo eso es importante dentro de lo que es la historia natural de la enfermedad. En la visión del siglo XX teníamos un modelo biomédico, ¿no? Decíamos, la medicina está basada en lo que es como una máquina. Si te malogra el corazón, pues pon un corazón nuevo, el trasplante y ya está, ya lo curaste, sea como una avería. Si te pierdes una pierna, pon una pierna ortopédica y ya está, reparamos. Era el modelo biomédico en el siglo XX, ¿no? Entonces, realmente, ah, ay, está entrando Reyes Rodríguez a esta hora. Y a través de paradigmas que se dan, el modelo biomédico era la salud como ausencia de enfermedad, como un asunto individual. No lo miraban al cuerpo o a la persona como solo. No tenía otros enfoques, ¿no? O sea, un sistema de salud que se basaba en lo recuperativo, nada más. Pero el modelo integral, porque vamos a ver el modelo integral de salud, ¿no? Hablamos de que la salud no solamente es recuperar a la persona, estás mal del corazón, te pongo pues un corazón nuevo, no, sino es el hacer el estudio biopsicosocial y también espiritual de la persona, ¿no? Es una ilusión que la persona de darse, yo me voy a curar, yo me voy a sanar. Lo vemos en este modelo integral, vemos este intercambio, esta biodanza que hay entre la parte física y la parte del universo. Tenemos que establecer la enfermedad, que es una multicausalidad, y cuáles son los elementos que realmente se establezcan para que le produzcan la enfermedad. Y sobre todo, cuando vemos el modelo de integral de salud, estamos basándonos en qué? En promover los estilos de vida, en hacer la parte de prevención de la enfermedad. Eso hacemos con lo que hablamos de medicina, pues, integral. Cuando nos remontamos otra vez en el año 65, en la Berkeley Crack, comenzaron a hacer un paradigma para ver cómo podíamos desarrollar estos modelos de historia natural de la enfermedad, ¿no? Entonces miramos si es una enfermedad transmisible, que esta puede ser aguda o crónica. Pregunto, y me gustaría que ustedes me digan, cuando hablamos de este modelo de Larry y Craig, donde las medidas preventivas, ¿también se pueden dar las medidas preventivas en enfermedades infecciosas?
Sí, y en enfermedades crónicas se podían dar, ¿qué dicen ustedes? Para evitar pues la enfermedad y ese sufrimiento que tiene la persona, ¿no? De tener esa enfermedad que viene a ser posteriormente, vamos a hablar de la carga de la enfermedad, ¿no? Que sucede entre la gente, el huésped y el medio ambiente. Sería igual la prevención de enfermedades agudas y crónicas, ¿qué dicen? Para poder disminuir pues estos riesgos en las personas para poder tener enfermedad. Se las dejo para preguntarles en el examen, porque están calladitos. ¿Qué ha pasado? Ya no hablan mis compañeros, a mis queridos alumnos. Entonces, según este modelo de Laval-Crack, decíamos que existe, pues, según la historia de la enfermedad, cómo se sabe esa enfermedad en el hombre, ¿no? Cómo está el ambiente. El ambiente puede ser a lo mejor donde vamos a estar una interacción entre la gente y el huésped. Y vamos a ver la etapa prepatogénica, el fomento de la salud y la protección específica. Todo ello habla de prevención primaria. Cuando la persona ya pasa a otro horizonte, quiere decir que ya se desarrolla la enfermedad, hay una interacción con el huésped y por lo tanto ya comienza el periodo de latencia, estos cambios tisulares, hay fiebre, ¿no? Ya comienza a funcionar más el organismo, comienzan los signos y los síntomas, se desarrolla el daño y bien llega la muerte o al periodo de la cronicidad. A lo primero que hemos hablado, decimos que hablamos de una prevención secundaria, donde yo diagnostico, doy mi tratamiento, limito el daño, pues de una apendicitis, como hemos estado hablando, limito el daño operando. Eso se llama prevención secundaria. Y entro a la rehabilitación cuando la prevención terciaria. Pues le digo, mire, tiene que tener ciertos cuidados, tiene que portarse así, tiene que comer así y tal. Eso se llama la prevención terciaria para que posteriormente con los cuidados que se dan, pues la persona pueda reintegrarse a sus estudios, a su casa, a su trabajo, donde él esté. O en caso contrario, no llegamos a este desenlace. Llegamos a un desenlace terrible donde la persona, pues, si tenía apendicitis, llega pues con ya un proceso mucho más marcado, puede llegar inclusive a una sepsis y fallecer a la persona, llega a la muerte. A esa situación no queremos llegar. Entonces, cuando hablamos de este proceso salud-enfermedad, según la historia de la enfermedad, hablamos de dos periodos muy importantes, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. Como decimos pre, significa antes de enfermedad. Y el periodo patogénico, vamos a ver estos resultantes que se van a desarrollar en enfermedad. Acuérdense que en el periodo prepatogénico y patogénico vamos a ver la historia de la enfermedad, ya sea, acuérdense, una enfermedad infecciosa o una enfermedad crónica. Entonces, para ello es muy importante poder ver estos niveles de la historia de la enfermedad, ¿no? ¿Cómo está este binomio en estos periodos, en etapa prepatogénico que tuvo la persona realmente para que se desarrolle la enfermedad y en etapa patogénica porque ya hizo la enfermedad? Y para ello hay que ver cuál es esta relación que tenemos, ¿no? Entre la relación del huésped, la resistencia, la susceptibilidad y la inmunidad. Es muy distinto cuando la persona tenga una resistencia, una defensa, ¿no? De una defensa que realmente eso merma cuando la persona pues es estresada, no tiene inmunidad y la persona hace la enfermedad. Tenemos una resistencia natural que es la resistencia, que es una capacidad que tiene ya el cuerpo por los anticuerpos que ha adquirido a través del tiempo. Y la susceptibilidad, pues somos aquellas personas que no tenemos esa resistencia, en los cuales hacemos la enfermedad, no tenemos una protección contra el agente patogénico. Y la inmunidad, pues esa resistencia asociada a la presencia de estos anticuerpos que hemos tenido, ya sea porque hemos tenido enfermedad o porque nos han colocado una vacuna. Entonces es muy importante ver esta inmunidad pasiva o esta inmunidad activa. La antigenicidad es la capacidad porque tenemos nosotros para inducir a una inmunidad específica, muy distinto a la vulnerabilidad. Todos somos vulnerables a tener pues una enfermedad, ¿no? Dependiendo si tenemos anticuerpos o no. Y la infectividad es ese agente agresor que es capaz de alojarse y multiplicarse, muy distinto a la patogenicidad, que es el que produce la enfermedad en estas personas.
Acuérdense, infectividad es muy distinto a patogenicidad. Y virulencia ya te da, pues, esa persona que ya llega a un caso grave y fatal, porque el agente infeccioso es más agresivo. Con todos estos términos, podemos decir, pues, que la enfermedad depende de dónde se presenta. En esta población vulnerable, que lo va a desarrollar la enfermedad y por último puede llegar hasta la muerte, situación que no queremos llegar, situación que queremos llegar a la prevención con esta población vulnerable. Y acá ya conocen la historia natural de la enfermedad. Antes de la enfermedad existe un equilibrio, agente, huésped, el ambiente. Pregunto a los alumnos del día de ayer de práctica, ¿conocen este cuadro o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Entonces ya nos adelantamos. En relación a ello, queremos nosotros trabajar en la prevención de la enfermedad, en el fomentar la salud a través de una buena promoción de salud y dar la parte de protección específica. Pues vacúnate, ¿no? Estás mal, vacúnate, para no llegar a una enfermedad y no llegues pues a fallecer y evitar llegar a la prevención secundaria, donde tenemos un diagnóstico precoz y queremos limitar el daño. Diagnóstico precoz, pues veo que la persona está haciendo fiebre, está mal, pues podemos cortar, limitar, porque es una infección bacteriana, le tenemos antibiótico y ya, pero lo que queremos es limitar el daño. Pero en el periodo patogénico existen ciertos periodos también, el periodo de latencia, el periodo del cambio tisular, cómo aparecen los signos y los síntomas, qué me va a dañar y si realmente la persona puede fallecer y nunca llegar a la prevención terciaria porque falleció. Esto es muy importante cuando hablamos de la historia natural de la enfermedad. Entonces, a través de ello, se ha escrito la historia natural de la enfermedad y no solamente, señores, se habla de enfermedades agudas, sino también de enfermedades crónicas. Lo que pasa es que la enfermedad crónica es una enfermedad silenciosa de largo periodo, pero que a través de un tamizaje, ¿qué es tamizaje? Que yo le hago una prueba. Ahorita yo estoy en clase con ustedes, digo, a ver, señores alumnos, vamos a tomarle la prueba de glucosa a todos. Tomo la prueba de glucosa, encuentro, me siento más desayuno, sí, porque sea pues pandear nunca va a llegar pues a 600, 700. Ustedes no saben que están desarrollando la enfermedad, pero a través de un tamizaje yo veo que realmente una población puede tener un aumento grande de glucosa. Eso se llama tamizaje. Entonces, son periodos que realmente queremos detectar con estas medidas preventivas a través de tamizajes, pues poder llegar a que esta persona no haga la enfermedad. Esto está dado por Boris en el año 1996. Entonces, con todo ello hemos hablado que queremos esta población susceptible que esté expuesta, no llegue a ver este periodo de latencia, este periodo de incubación, a ver estos cambios tisulares y posteriormente haga la enfermedad. Cuando está el periodo de latencia, estamos en un periodo de incubación y no sabemos si estamos desarrollando una tosferina, una sarampión, una rubiola, no sabemos porque hay un periodo de incubación. Hasta que ya realmente la persona es sintomática, ya vemos que tiene fiebre, ya vemos que tiene pues el exantema, tenemos las corizas, tenemos todos, vemos cómo en la historia natural de la enfermedad y decimos, ojo, la persona está desarrollando una sarampión, ¿no? Entonces es muy importante saber los signos y los síntomas y si hacer un diagnóstico oportuno. Entonces, cuando hablamos de la historia natural de la enfermedad, tenemos que ver las etapas preventivas. Ya hablamos de dos periodos que les he dicho. El periodo de latencia es muy importante porque va a transcurrir desde la infección hasta la que persona se vuelva infecciosa. Acuérdense que es muy distinto cuando hay muy distinto cuando hay una virulencia, porque la persona ya fallece. Y el periodo de incubación es el tiempo que transcurre desde la infección hasta la persona aparecen los síntomas. Periodo de latencia, pues la persona siente algo mal, ¿no? Está ahí o no lo siente y ya está incubando una enfermedad. Pero el periodo de incubación es cuando ya la persona dice, ya tengo, esto me siento mal, ¿no? Tengo fiebre, me duelen las piernas, tengo dolor de cintura, ojo. En cambio, cuando hablamos de enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas, decimos
que el periodo de latencia es muy subclínico, es largo. Nosotros podemos ver qué persona está desarrollando en este momento el cáncer. No, tendríamos que hacer un estudio muy grande, como hemos hablado, como dijo también su compañero Rodrigo, un estudio pues muy microcelular para ver la genética, cómo se está, y que podríamos hacerlo, sí, pero aún estamos a tiempo luz, ¿no? Que sea importante para en qué momento la persona está desarrollando un cáncer, una diabetes, ¿no? Un problema de aterosclerosis, una ceguera, algo, ¿no? Entonces es importante ver ello. Entonces, con todo ello, hemos hablado del periodo de latencia y hemos mencionado el periodo de incubación, donde realmente suceden los cambios patológicos y decimos que una enfermedad subclínica. ¿Cuándo enfermedad es clínica? Cuando realmente tenemos el periodo sintomático, signos y síntomas, decimos que es una enfermedad porque ya tenemos los signos, los síntomas, ya sabemos cómo se desarrolla la enfermedad y queremos llegar a que la persona se recupere. Eso llamamos la historia natural de la enfermedad porque ya lo conocemos. Entonces, en la etapa prepatogénico queremos ver cómo está ese equilibrio entre el huésped, el ambiente y la persona. Eso es antes de enfermedad, pero cuando ya sucede la enfermedad ya hablamos de un periodo patogénico. ¿Cómo es esa etapa reactiva? ¿Por qué va a reaccionar esa persona? La etapa prodrómica, ¿cuáles son, pues, cuáles son los pródromos, dónde estuvo, qué tiene? La etapa subclínica, la etapa clínica cuando aparecen los signos, los síntomas, la etapa avanzada cuando la enfermedad ya está en marcha, la etapa resolutiva, cuando la enfermedad a través de profilácticos o a través de antibióticos u otros inmunoterapias se recupera, y la cronosidad o secuelas que pega a la persona o en caso que fallezca la persona. Todo esto llamamos un periodo patogénico. Entonces, cuando hablamos de periodo de incubación, es el tiempo que transcurre desde que el individuo es infectado hasta que aparecen los síntomas y los signos, ¿no? ¿Qué decimos? Si la persona se siente mal, se siente desganada, está incubando algo. Hay periodos de incubaciones cortos, medianos y largos. Una enfermedad que el periodo de incubación es cortísimo es el cólera. Es menor de 7 días, inclusive son horas en que el paciente pues viene con vómitos y diarreas y lo trae el papá y a las 4 horas el señor que lo trajo pues está con vómitos, diarreas, completamente deshidratado y mal. Y eso yo lo he vivido en carne propia cuando hemos visto los casos de cólera. Venía el papá trayendo a los hijos, a las 3 horas venía trayendo a la esposa y a las 7 de la noche, en horas, decía, ¿quién es el que está ahí? El papá, completamente deshidratado, vómitos y diarreas. Nunca se olviden que el periodo de incubación del cólera son horas. Cuando una persona se siente mal y te dice, ¿pero qué ha tenido? No, hace 7, 14 días, pues estuve en una reunión, me he sentido mal. El periodo de incubación de 7 a 14 días, hablamos de una tifoidea. Si un periodo de incubación largo, aparte de hepatitis y la TBC, ¿cuál sería? A ver, señores, para ver si están despiertos, para ver si realmente saben qué es un periodo de incubación. Una enfermedad que tiene un periodo de incubación largo, aparte de la hepatitis, aparte de la TBC, ¿cuál sería? A ver, muy bien, lepra, otra. ¿Quién dijo lepra? Voy a apuntarlo porque el único creo que está despierto en la clase. ¿Quién? Porque Doctora, Mónica. el VIH. Muy bien, la del VIH, ¿qué ves? Tienen que estar despiertos, jóvenes. Y son preguntas que yo voy a hacer en el examen. Si en la etapa prodrómica ya hay manifestaciones, no tengo mal, estoy con diarrea, tengo fiebre, me duele todo el cuerpo, esas son la fase prodrómica. Entonces, el periodo de incubación a veces es difícil, pues puede detectar la enfermedad, pero hay periodos de incubaciones largos, como su compañero le ha dicho muy bien, la lepra. Está incubando, inclusive el último caso lo hemos encontrado en Piura y no sabía, después de 10 años se dio cuenta que había estado con una persona que tenía lepra y ha hecho la enfermedad.
¿no? Y el periodo de transmisibilidad es el periodo durante el cual el individuo se vuelve infectante. O sea, no te puedes acercarte a la persona porque te vas a contagiar. Entonces, según el periodo de transmisibilidad, se dice, antes de que aparezca el pródromo, hasta la destrucción del agente biológico, te vas a contagiar el dengue. ¿El dengue se contagia o no? ¿Qué pasa en ese periodo de transmisibilidad? ¿El dengue se contagia o no, jóvenes? ¿Qué dicen? Uy, se me están durmiendo, creo. A ver, El dengue se transmite por vector. muy No, bien. El dengue se transmite por vector, ¿no? Entonces, cuando el dengue te pica, o sea, va al zancudo, te picó, ¿no? Ya te dejó pues el dengue y tú no sientes nada, pero viene otro zancudito y te pica y ese zancudito te saca que estaba sano, se lleva el virus y le pica a la otra persona. Y mientras tú estás con todo el dengue, pues, ¿qué se les ponen a ellos? Se les pone una malla, se les pone una protección, porque el zancudo le pica y va el virus a otras personas, entonces a ellos se les aísla, ¿no? Se les pone pues un mosquetero para que no piquen a otros. Por eso todo, cuando la persona está en dengue, si le pica el zancudo, pues va a desarrollar la enfermedad. En todo el periodo, ¿no? En todo el periodo está el cólera también. El cólera, apenas tengas cólera, si no te lavas bien las manos a través de las heces, se van a contagiar el cólera. En cambio, la sífilis no, la sífilis se contagia cuando hay lesiones tegmentarias, cuando hay los sangros, pues estás a contagiar la sífilis, ¿no? Y también cuando la hepatitis se contagia en el periodo de incubación. Cuando está incubando la persona, pues vas a contagiar la hepatitis. No estoy sano, estoy bien, pero está contagiando ya la enfermedad. En forma intermitente, el paludismo, la malaria, y desde el inicio hasta la convalecencia, la fiebre tifoidea. Inclusive hay personas que son crónicas con fiebre tifoidea y van eliminando, pues, y pueden contagiar. Y el periodo de terminal es que ya pues la persona falleció o va hacia una convalecencia y curación de la enfermedad. Entonces existen dos grandes periodos que hemos hablado. El periodo prepatogénico, en los cuales vamos a ver quién estimuló la enfermedad a la persona y que tiene que estar vinculado a través del huésped, agente y el ambiente. Y también hablamos de algo muy importante, ¿no? Estamos hablando directamente de tres etapas que se ven ahí. La etapa del ambiente, donde hay que ver cuál es ese estímulo físico, sociocultural o biológico que veo la enfermedad, cómo se desarrolla esta etapa de interacción entre el ambiente y el huésped y la gente, por qué hubo un desequilibrio, por qué la persona desarrolló la enfermedad y cuál fue esa etapa, ese estímulo donde se inicia la enfermedad de la persona, ¿no? Que todos ellos son estímulos negativos para que la persona haga la enfermedad. Cuando hemos hablado de etapa patogénica, hablamos también de dos fases. Una fase subclínica o patogénesis temprana y una fase clínica. Entonces, es muy importante establecer que la etapa subclínica o la etapa de patogénesis temprana, ¿no? No hay cambios visibles. Yo no puedo ver esos cambios tisulares ni nada porque no los puedo ver cómo está desarrollando la enfermedad. No es una fase subclínica. La persona ya tiene una enfermedad, pero yo no puedo detectarlo, ¿no? Es importante establecer eso, pero en etapa clínica ya está dividido a través de signos y síntomas. Ya vemos que la enfermedad en la etapa clínica ya viene con un periodo de estado avanzado probablemente y lo único que queremos llegar con esa persona es a su recuperación y que no llegue a una enfermedad de cronicidad ni invalidez, ni mucho menos fallezca la persona. Para todo ello que hemos hablado en la historia natural de la enfermedad, como la etapa de incubación, la etapa prodrómica, la etapa prepatogénica, la etapa patogénica y todo ello, tenemos que conocer todo ello para poder ver dónde voy a hacer mi nivel de prevención. Entonces, cuando hablamos de nivel de prevención que tiene que ver el médico, tenemos que tener una prevención primaria, secundaria y terciaria.
Primaria vamos a hacer promoción, protección, vamos a educar, vamos a inmunizar. En la protección secundaria, pues tenemos que hacer una búsqueda, probablemente un tamizaje. Cuando hay un tamizaje, acuérdense, pregunta examen. El tamizaje entra en lo que son la prevención secundaria y a veces en la prevención primaria, ¿no? Porque a veces la persona, yo hago un papá Nicolás, la persona no sabe, les hago y ya tenía su cáncer avanzado, ¿no? Entonces es una prevención secundaria. En lo que quieres, en la etapa secundaria, pues dar un tratamiento, curar y limitar el daño, y en la terciaria, pues rehabilitarla y recuperar a la persona para que vaya de nuevo a la sociedad. Entonces, los objetivos de la prevención están dados a través de qué? Lo que se quiere es reducir el riesgo y la enfermedad. ¿Cómo reduzco el riesgo? Pues vacúnate, lávate las manos, ¿no? Si apenas sientas algún síntoma, acude a tu médico. Otro objetivo de la prevención es disminuir las complicaciones. Yo no voy a dejar que la persona pues, tenga una cruz de tuberculosis para, para uno es atenderla, tengo que atender inmediato, no esperar que la persona tenga dos, tres cruces donde la enfermedad está muy avanzada, tiene una carga basilar mucho más grave. Entonces hay que disminuir las complicaciones y sobre todo proteger a las personas de estos grupos agentes agresivos. Pues si en su casa estoy con una persona que tiene tuberculosis, pues tengo que proteger a los niños, a los adultos mayores, en sí a toda la gente o su familia que se encuentra alrededor de ellos, los contactos, ¿no? Entonces, nunca se olviden de la prevención primaria, secundaria y terciaria. Entonces, cuando hablamos de los niveles de prevención, pues hablamos de que en la primaria queremos eliminar el riesgo, ese factor que causa la enfermedad. En la secundaria queremos hacer un diagnóstico rápido, oportuno y dar un tratamiento precoz. Y en la terciaria no queremos tener ninguna complicación, ¿no? No queremos decir, pues sanamos a la persona, pero le amputamos las dos piernas. No, queremos que la persona llegue muy bien, llegue recuperada y llegue pues a hacer sus cuestiones diarias. Todos los objetivos de prevención, pues acuérdense, prevención primaria es actuar antes que aparezca la enfermedad. La secundaria es interrumpir, ¿no? Si puede interrumpir, pues ese curso de enfermedad, mejor. Intervenir en la etapa presintomática, ¿no? Y la prevención terciaria, recuperarla y reintegrarla a su función. Comenzamos con la prevención primaria. La prevención primaria es que hay que darle una protección a quién, a la población vulnerable. ¿Ustedes son vulnerables o no? ¿Qué dicen? Para que hablen un poquito jóvenes. No, Sí, doctora. estamos expuestos a múltiples enfermedades Entonces, ya que vamos a centros de salud. claro, digo, para cuando son de salud, peor, ¿no? Y van a ir a una estación de salud, hospital, peor, todavía tiene mayor carga. Entonces, con la prevención primordial queremos pues mejorar estos procesos de calidad, ¿no? Mejorar pues estos riesgos que puede tener la persona. La promoción de la salud, en las cuales se trata de dar charlas, ver un saneamiento ambiental, habla con la familia, habla con la municipalidad, y la protección específica es cuando yo le doy una protección en sí a la persona, ¿no? Para que mejore su resistencia, que no sea vulnerable. Para ello, pues los vacuno, ¿no? Está la antisarampión, la DPT, la ASR, la sarampión, papera, rubiola que le tengo que dar a mi población joven, ¿no? Y sobre todo mejorar las condiciones de trabajo, nutrición, vivienda, no quedando yo vacunándolo si realmente su trabajo, su estilo de vida es terrible, pues hay que ver mucho. Y también la protección contra accidentes. Ayer que estuvimos hablando un poquito de estrategias sanitarias, que también los felicito porque estuvo una muy buena intervención toditos, ya saben lo que son estrategias sanitarias, y podrían decir, pero doctora, ¿qué tengo que ver contra accidentes de tránsito? Pues importante. Nuestra gente fallece aún más por una enfermedad aguda de corto periodo de incubación. ¿Cuál sería? Los accidentes de tránsito, ¿no? Los atropellan. Antes de ayer, vieron un choque terrible de un ómnibus que realmente personas que estaban ahí fallecieron y eso aumenta ¿qué? La causística de mortalidad en el Perú. Situación que podemos evitar si decimos que ese señor, pues, cuando vaya a manejar, no esté viendo el celular, que tenga su brevet,
que esté bien con su cinturón de seguridad y que esté revisando antes que su carrocería, que ese carro esté bien con los frenos, bien con todo, las llantas y no lleguen estos desenlaces fatales. Entonces, cuando hablamos de la prevención secundaria, estamos hablando cómo intervenir realmente e interrumpir el desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Para ello tenemos que hacer revisiones periódicas. En revisión periódica a lo mejor vamos a detectar oportunamente que la persona está desarrollando un cáncer en tiroides, ¿no? Hacemos una encuesta y la persona cuando le preguntas, usted come mucho, tiene orina mucho, tiene mucha sed, ¿de qué enfermedad hablamos? Sí, cuando una encuesta y la persona dice, orina mucho, sí, come mucho, sí, tiene mucha sed, sí, ¿qué estamos hablando? De ¿Diabetes? Diabetes. diabetes. Ya creo que ustedes ya vean porque van a entrar ahorita van a entrar al hospital, tienen que saber todo eso. Entonces tenemos que limitar el daño, ¿no? Tenemos que dar un tratamiento adecuado, evitar las complicaciones que esa persona que está desarrollando diabetes, pues no llegue a una neuropatía diabética, no llegue pues a un problema de microcirculación, entre otros, ¿no? Tenemos que limitar la incapacidad y que la persona pues no llegue a la muerte. Tenemos que prevenir que la persona muera. Entonces ahí acuérdense bien esto que les voy a recalcar bien. En la prevención secundaria existe una prueba que se llama cribado o screening. El cribado o screening es prácticamente donde yo voy a identificar el factor de riesgo a través de se puede decir, de una prueba. No es una prueba diagnóstica, sino ahorita yo a todos ustedes les comienzo a tomar la presión, estoy haciendo un cribado. A toditos les tomo la presión. De repente toditos ustedes tienen 100 sobre 70, 100 sobre 60, 110. Si encuentro uno que tiene 150 sobre 90. Ojo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con su presión? ¿No? Y me dice que se siente agitado, tiene un zumbido en los oídos todos los días, que le echaba la culpa que era sus audífonos, que le gusta mucho la sal, ¿no? Estamos hablando de que la persona hemos detectado que tenía una hipertensión arterial. Eso viene a ser un cribado. Acuérdense, es la forma más rápida de poder detectar la prevención primaria, pero el cribado está en todas las actividades de prevención secundaria, porque yo ahí no lo estoy detectando recién, no es una prevención primaria, porque el señor ya es hipertenso, ¿no? Es igual que a toditos ustedes, pues les haga un examen de glucosa y encuentro cuatro diabéticos. ¿Es una prevención primaria? No, es una prevención secundaria cuando yo hago un cribado, ¿no? En las cuales estoy seleccionando a todas estas personas, ¿no? Sin que me digan que tienen un signo, un síntoma, yo no voy a saber si la persona pues tiene polidisa, polifagia, poliuria. A todos él no sabe y le saco y le detecto. La persona es diabética y no sabía. ¿No? Eso se llama cribado o screening, que es una forma de actividad primaria, pero sí es completamente una prevención secundaria. Y llegamos a la prevención terciaria, ¿no? En los cuales yo quiero que esta persona pues esté bien, puede entrar puede recuperarse, ¿no? Si ha tenido un cáncer, pues recuperarlo, a lo mejor ha tenido una amputación de una parte de su cuerpo, ¿no? Que se sienta bien, la parte psicológica, no poner una prótesis y reubicarlo de nuevo en su parte laboral, ¿no? Incorporarlo a la sociedad, lo que se quiere con la prevención terciaria. Para ello es muy importante establecer la cadena epidemiológica. Es cómo se desarrolla la enfermedad, ¿no? ¿Cuáles son estas condiciones que conllevan a que realmente estos eslabones se unan y desarrolle la enfermedad? ¿Cómo se articula esta enfermedad? Más que todo se va a dar esta cadena epidemiológica en personas susceptibles que van a desarrollar una enfermedad, ¿no? Y por lo tanto, y hablamos de que decimos la infección. La infección es cuando este agente agresor se multiplica y se desarrolla en la persona, ¿no? Acuérdense que infección no es un sinónimo de persona infecciosa,
es ya un resultado que ya está dado por un desarrollo dentro de la persona, ¿no? Es una infección, está con infección, pero es una infección inaparente, ¿no? A veces la persona que te me siento mal, ¿por qué tiene? No, estoy mal. Y no sabe que está desarrollando una infección urinaria. Me siento mal, tengo fiebre. No hay, no hay otros problemas, pero se siente mal. Entonces es muy importante ver lo que es infección. Y hay que ver factores de propagación de infección, ¿no? Que están, estos factores están desarrollados, depende de la fuente de infección, que pueden ser agentes infecciosos que van a entrar, cuál va a ser el reservorio, van a entrar la persona, a una persona susceptible entre el agente infeccioso, la vía de salida y el mecanismo de transmisión, ¿no? Y todo eso llamamos la cadena epidemiológica, ¿no? Esta persona susceptible entra a este microorganismo, ¿no? Ese reservorio que es la persona y así se va contagiando y esa es la cadena epidemiológica. Por lo tanto, cuando queremos ver qué es la cadena epidemiológica, señores, está utilizada prácticamente para ver cómo son los eslabones de diferentes elementos que conducen a que la persona haga la enfermedad y sea transmisible. Sea un agente infeccioso, pues un bacteria, un virus, un protozoario, un algo, una rickettsia o algo. Pero el reservorio, pues es la persona, un animalito, ¿no? Vía vía o puerta de salida, ¿cómo sale esto y cómo te puedes contagiar? Por la vía respiratoria, ¿no? Yo estornudo y se contagia la persona. ¿Cómo hago? Me contagié. A través de la parte genitourinaria se puede contagiarse, ¿qué dicen? ¿Sí o no? Jóvenes. Sí. A través de las mucosas también, conjuntivas también. Entonces hay ciertos mecanismos de transmisión de la enfermedad, ¿no? A través, uno se contagia por contacto físico, ¿no? Otros por contacto indirecto a través de animalitos o una forma pues de propagarse a lo mejor con el lápiz, ¿no? Con productos inanimados, que yo cojo el lápiz, un niñito coge el otro y todos se contagian, todos chupan el lápiz, todos se contagiaron, ¿no? Por su propagación también, ¿no? Por la picadura se van contagiando todos. Y la vía de entrada, ¿por dónde entran las enfermedades? A ver, una enfermedad que entre por la parte digestiva, ¿cuál sería? A ver, jóvenes, a ver. Cristian Córdoba, una enfermedad que entre por la parte digestiva, ¿cuál sería? Ah, mm, Cristian, a ver. Diego, una Puede ser enfermedad. ¿Ah? el, puede ser el Helicobacter pylori, ¿Cuál? infestiva. Helicobacter pylori. ¿No? Por supuesto. A ver, Julio Montesinos, otra. La salmonela, cólera. Pregunto, ¿la polio entra por la parte digestiva? La poliomielitis. Ujú. ¿Por la piel qué enfermedad puede entrar? A ver, Alexander, ¿qué me dice Alexander Miranda? ¿Por la piel qué enfermedad ingresa? Alexander, estoy tomando nota y preguntando. Alison, Alisonita, ¿qué enfermedad entra por la piel? Sus Tétanos, compañeros han hablado toda la mañana sobre eso. ¿Qué enfermedad entra por la piel? tétanos, El tétano, las picaduras. Entra por la piel, pues va a entrar por la piel, te pica. Ese bendito vector, esa anófeles, ese, te pica. ¿Qué enfermedad entra por las mucosas? Jóvenes. A ver, otra. ¿Cuál? Ya, La TBC, COVID. doctora. Mucosas, herpes, VIH. sífilis, herpes. ¿Y antes de génito influenza, urinario? la sífilis, La sífilis, ¿cuál más? VIH, VIH, ¿qué más?
Mua, ¿qué enfermedad? ¿La gonorrea? Gonorrea, la clamidia, el chancroide, todo lo que entra por ahí, ¿no? Miren, todos tienen que ver. Y en los peores susceptibles somos nosotros, aquella persona que no está inmunizada, que no tenga una buena nutrición, que su periodo, su salud sí esté deteriorada por otra enfermedad, y es así como sucede la cadena de transmisión. Entonces, según la edad, segunda característica del huésped, es muy distinto una enfermedad en un niño de 2 años que en un joven como ustedes de 20, que en una persona de 84 años. Es distinto enfermedad en una mujer que está embarazada que en un hombre de 24 años. Dependiendo de la raza, la ocupación, el perfil genético, el estado mental, ¿no? El estatus inmunitario. ¿Y quién es la gente? La gente puede ser biológico, que puede ser todos los vectores microorganismos que hemos visto, una riqueza, un protozoario, ¿no? Químicos, físicos y nutricionales también. Y los factores ambientales, acuérdense que es distinto vivir acá en la costa, la humedad que tenemos, que viene en altura, viene el mar de Chagas y todo lo demás, que consumimos el agua, el alimento, radiación, la polución del aire. Muchos de ustedes me han dicho, somos alérgicos, tengo alergia, ¿no? El ruido. Y ahí nos montamos a algo muy importante, ¿no? Miren, todo este punto de partida que viene desde dónde? De la atención primaria de salud a través de la prevención. ¿Y quién fue el primero que también habló de la prevención acá en el Perú? Fue Manuel Núñez Butrón con su Runa Sonco, ¿no? Que habló de atención primaria en 78, que hubo una conferencia mundial de Alma Ata, ¿no? Y que todo el mundo quería llegar pues a un cuidado integral de salud para todos y por todos y que nadie se quede atrás, lo que ha dicho Tedros Adhanom, que es el director general de la OMS, ¿no? Que queremos una salud universal. No queremos ya estos fallecimientos, esta gente que moría por las pestes, ¿no? Por la lepra, por la viruela, estos cuadros terribles de hace muchos años que no son cuentos, sino son realidades. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Sí, el único que me dice Julio que está todo claro, lo demás no sabemos. Muy bien. A ver, mientras nos queda un tiempito, Yaripsa y Moa, por favor, para que exponga.